Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Pecador que de ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Aleluya. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran Pasión, como lo has hecho tú, quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión. Gloria a Dios. Y no fallar jamás. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido Para abrazarme sin recordarme lo que fui un pecador que de ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión, Oh, Señor. y no Gracias, fallar jamás. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Te damos al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches en esta hora. Estamos contentos de estar aquí. ¿Qué desean para nuestra hermana Gaby? Que el Señor la bendiga. Muy bien, hermanos. Miren, les voy a pedir que busquen en el Antiguo Testamento el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6. Daniel capítulo 6. Gloria a Dios. Y vamos a ver lo que dice el versículo 3. Daniel 6:3. Amén. Tengan todas sus Biblias, ahí está en la pantalla. Dice así: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vamos a orar. Bendito seas, Padre, en esta hora estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, Padre bendito, por la vida, gracias por la salud, gracias por la vida de cada uno de tus hijos, muchos de los cuales se encuentran hoy aquí y algunos no, Padre, pero también son tus hijos y también te damos gracias por ellos, Padre, y te pedimos, Señor, en esta hora que tu palabra nos inspire, que nos hable, que nos haga reflexionar, Señor, que nos haga conocerte, adorarte de una manera más genuina, Señor, para que nuestra adoración sea agradable a ti, Padre, porque tú eres el motivo de que estemos aquí. Siempre, Señor, buscaremos tu presencia, siempre trataremos de agradarte, Señor, porque tú eres quien se entregó por nosotros, quien dio su vida por nosotros y quien aún vive en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor, hermanos. Hermanos, en esta noche voy a dedicarme un breve momento a repasar una historia que desde chiquitos algunos ya la conocen,
la historia de Daniel en el foso de los leones, pero voy a tratar de enfocarla más que a la prueba de los leones, aquello para lo cual Daniel fue llamado, en el sentido de que así como las familias somos llamados a vivir en la disciplina del Señor, somos llamados a vivir en orden, sin que eso signifique que eso nos va a evitar problemas. Entendamos esa parte. Si a vivir en disciplina nos va a evitar muchos problemas, pero a veces por vivir agradando al Señor nos pueden sobrevenir problemas y debemos estar listos para ello. Miren, me recuerda algo que dijo el apóstol Pedro para que lo tomemos a manera de una referencia. En Primera de Pedro, el apóstol escribió, por ejemplo, esta parte muy interesante. Dijo en el 3:17, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, existe y siempre existirá la posibilidad de que padezcamos aún haciendo el bien, que es algo que pasó aquí con Daniel. Pero quiero que nos enfoquemos desde que Daniel comenzó su carrera muy jovencito, un adolescente que se vino cautivo, fue llevado cautivo desde Jerusalén hasta Babilonia, muy probablemente sin su padre. Sin embargo, siendo Daniel un jovencito, en el capítulo 1 de Daniel nos encontramos que se veía ya una formación en él, una disciplina en él que le podríamos atribuir a sus padres. Por ejemplo, cuando dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esto es el contexto judío. En el contexto judío, Daniel fue obediente a una formación que debe haber recibido de sus padres. Como premio de parte de Dios a esa voluntad de Daniel de ser obediente, de sujetarse a lo que sus padres le enseñaron, dice en el versículo 17, habla de Daniel y sus 3 amigos. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Específicamente dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Desde muy joven, Daniel fue un joven disciplinado, un hombre apegado a guardar los mandamientos, a guardar las tradiciones y las órdenes de su padre. Y Daniel creció en el imperio babilónico, en todo el cautiverio babilónico. Desde muy jovencito, Daniel estuvo en el palacio del rey. Sirvió al rey Nabucodonosor. Dios le dio aquella gran revelación en donde Nabucodonosor soñó aquella estatua. Ese sueño lo dejó intranquilo y Daniel, con esa sabiduría que recibió, le pudo interpretar el significado y otras muchas cosas. El imperio babilónico terminó a manos del imperio medo-persa. Y cuando el rey Darío de los medos llegó al poder, vio a Daniel, que venía desde el imperio anterior, y le mantuvo su posición. O sea, Daniel era un hombre que debe haber sobresalido por su sabiduría, por su eficacia en la administración. Tan es así que pasó de un imperio a otro y él siguió siendo un funcionario público. En el capítulo 6 hay un momento donde dice en el versículo 1 sobre el rey, dice, pareció bien a Darío, el rey de los medos, constituir sobre el reino una estructura administrativa de 120 sátrapas, eran como funcionarios medios, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores sobre 120, digamos a lo mejor alcaldes, por así decirlo en este tiempo. Y dice, de los cuales Daniel era uno. Entonces el rey Darío puso a Daniel y a otros 2 a cargo de gobernar todo el imperio. Entonces dice, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Viene la base bíblica. Daniel destacaba de entre de estos 3 gobernadores, era uno de ellos. Dice, pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas, a esos 120 sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior.
Aquí habían pasado los años, ya no era un jovencito, ya era un hombre maduro, lleno de sabiduría, y el rey Nabucodonosor en su momento lo vio, y ahora el rey Darío también lo notó. Entonces dice, había en él un espíritu superior, y el rey, este es bien importante, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Algo así como cuando tiempos pasados el faraón puso a José sobre todo Egipto. Así también Darío, teniendo 3 gobernadores, vio una superioridad en Daniel y pensó poner a Daniel sobre la administración de todo el imperio medo. Entonces, aquí viene este detalle de lo que decíamos que escribió Pedro, que a veces sufriremos aún por hacer el bien. En estos momentos, yo les quiero decir algo, Daniel es de esos varones de la Biblia, junto con José, de los que la Biblia registra una hoja de servicio perfecta. O sea, en la Biblia aparecen grandes hombres de Dios que aparecen sus debilidades, sus hierros, sus errores, pero Daniel no aparece en su historia ningún hierro. Era un hombre lleno de sabiduría, de justicia. Aún así, no se salvó del sufrimiento, en este caso a causa de la envidia de aquellos otros gobernadores que veían en Daniel un rival muy poderoso. Si el mismo rey pensó en ponerlo, el rey debe haberlo expresado de alguna manera. Entonces dice el verso 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, buscaban en lo relacionado al reino, es decir, en su trabajo, en su administración. Entonces trataban de ponerlo en mal delante del rey, buscando en qué hubiera fallado Daniel. En la economía, en la guerra, en cualquier otro tema que tuviera que ver. Pero es bien llamativo que dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermanos, si estamos hablando de la política, estamos hablando de la política. Estamos hablando de gente que tiene todo el poder y todo el presupuesto y todo el dinero. Y es muy, muy resaltante que dice que ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, lo deben haber algo así como auditado, buscándole alguna falla y no encontraban nada. Entonces, entre ellos empiezan a conferenciar. No podemos dejar que él siga siendo el favorito del rey, por así decirlo. Y dice en el verso 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, después de buscarle en las leyes de Media y de Persia, de buscarle la administración, concluyeron que por donde podían pegarle era por su fidelidad a su Dios. ¿Sí? Entonces urden una trampa muy astuta. Entonces de inmediato hacen lo siguiente, verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Y vean la política aquí. Esta es la política de hoy, de ayer y de siempre. Siempre ha sido así la política. Dice el verso 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Entonces le alimentaron el ego al rey, lo pusieron como si él fuera el único Dios al que se le pudiera pedir favor. En esos 30 días nadie debía pedirle favor a Dios alguno o a hombre alguno, solo al rey. Den por hecho que el rey le agradó eso. O sea, los reyes estaban en ese superpoder y ellos, los colaboradores lo sabían, y esto fue para convencer al rey de ese edicto, pero el rey no sabía qué había detrás de ello. Se sabían que ya le habían dicho, la única forma en que podemos acusar a Daniel es si hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces dice el versículo 8, ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Es decir, en aquellos años, en ese imperio, las leyes de ese imperio tenían una particularidad muy diferente a la de cualquier otro imperio. Una ley que se establecía no podía ser abrogada.
Y en otras constituciones, pues sí, nuestra constitución se ha abrogado cantidad de veces, han hecho cantidad de modificaciones. Bueno, aquí había una ley que esa ley, una vez firmada, no podía darse marcha atrás. Entonces, dice el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, cayó en la trampa. Entonces aquí vemos un poquito en la historia de Daniel, es una historia de fidelidad, de sabiduría, una historia de eficacia en el servicio y una historia de fidelidad a Dios, aun cuando su fe fue puesta a prueba. Daniel era del gobierno. Entonces Daniel evidentemente supo de ese edicto. Lo vemos aquí. Veamos lo que dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esto era un suicidio. Daniel estaba prácticamente firmando su sentencia de muerte, porque el edicto estaba bien claro. Versículo 7, parte final. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh Dios, rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces Daniel, cuando se dispone a orar, firmó, como dije yo, su ejecución. Entonces dice, se arrodillaba en el verso 10b, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel, en su convicción y en su integridad, no cambió su adoración a Dios ni ante el riesgo de perder la vida devorado por leones, como la misma ley existía. Entonces es increíble cómo Daniel, en el ámbito de gobierno, él era de los que emitían leyes y ahí había una ley en contra de él directamente, una ley pensada en Daniel. ¿Sí pueden entenderlo? Se recuerden, los otros gobernadores le tenían celos, convencieron al rey de que firmara una ley y esa ley nomás tenía como objetivo Daniel. Y Daniel lo sabía, no cambió su hábito de adorar al Señor y de hacerlo públicamente a ventanas abiertas, a sabiendas de que eso sería una ejecución por una ley firmada por un rey, su rey, y por una ley que no podía abrogarse. Entonces, dice el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No le hablaron de Daniel, le hablaron del edicto real. Así es la política. Entonces le dijeron, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. El rey no estaba pensando que estaba siendo objeto de una manipulación y un engaño. Entonces no le hablaron de Daniel, le recordaron lo que él había firmado. ¿Sí me van siguiendo? Entonces dice el verso 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. La manipulación que hacen de Daniel es muy perversa. Cuando dicen, Daniel no te respeta a ti. Esa fue la manera en la que ellos pusieron a Daniel ahí para ser ejecutado. Hasta ese momento es cuando el rey se da cuenta, pues, que le vieron la cara. Hasta ahí es donde se da cuenta el rey que ha sido manipulado, porque dice el verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. O sea, gestionó todo lo que pudo para dejar libre a Daniel, porque el rey lo quería poner a cargo del reino, porque sabía qué clase de varón, funcionario o siervo era Daniel. Entonces dice el verso 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones.
Y el rey dijo a Daniel, esto es bien interesante y lo voy a ir usando en lo que voy a enseñar hoy. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Entonces hay que verlo en dos sentidos. Ellos le dijeron al rey, Daniel no te respeta. El rey sabía que eso era una mentira, puesto tan lo respetaba que se había ganado la confianza del rey para ponerlo a cargo de todo el reino. Así inició toda la intriga. Y aquí el rey, cuando dice a quién sirve Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, debe ser para nosotros muy revelador. El rey entendía que Daniel servía a su Dios, mientras también lo servía a él. Es decir, no hay una distinción, o sirves a Dios o sirves a tu trabajo, a tu oficio, a tu negocio. Tú eres llamado a servir donde el Señor te ha puesto, porque así lo estás sirviendo a Él. Entonces es notorio que el rey podría haber dicho, Daniel me sirve a mí, pero el rey dice, no, Daniel, tú sirves a tu Dios. Y dice el rey, por servir a tu Dios vas a la muerte. Por servir a tu Dios vas a la muerte, pues el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Porque el rey dice, porque yo no pude. ¿Entienden? Él intentó y el rey no pudo salvar a Daniel. No pudo librar a Daniel. Y el rey de pronto entiende que lo único que queda es que el Dios de Daniel sea el que lo libre. O sea, es increíble cómo, siendo Daniel un funcionario de alto nivel, con el favor del rey, las cosas se dan de cierta manera, como se describe en la narración, que ni el rey, llamémosle su amigo, podía librarlo. Entonces aquí es donde nosotros debemos poner la vista en nuestras vidas, quién es el único que realmente nos puede librar. Que no podemos ni siquiera esperar que aquel con quien tenemos la mejor relación tenga el poder para librarnos. Yo ayer hacía una corrección doctrinal. Cuando alguien me preguntaba sinceramente que si cuando a él o a ella les enseñaron, yo rompo las cadenas de mis antepasados. Usted no tiene poder para romper ninguna cadena. Yo tampoco tengo poder para romper ninguna cadena. Lo único que rompe nuestras cadenas es Cristo. Amén. Entonces aquí estamos viendo que ni el poder del rey que amaba a Daniel fue suficiente para librarlo. El rey en su impotencia, ya vimos cómo lo hicieron caer, el rey en su impotencia dice, es el Dios a quien tú continuamente te sirve, Él te libre. Dice enseguida, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, o sea, sellado. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea, no cenó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. No pudo dormir. Dice el verso 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces recuerden lo que dijo Pedro, de que a veces haciendo el bien podemos sufrir. Y mucha gente se pregunta hasta el día de hoy, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, aquí, si dices tú, ¿por qué Dios permitió que yo perdiera el trabajo? ¿Por qué Dios permitió que un hombre como Daniel fuera al foso de los leones? Hay que ponerlo en perspectiva. O sea, Dios tiene la facultad y la soberanía, pero aquí hay algo bien importante. Hay un testimonio para el rey. Hay un testimonio para el rey, porque la pregunta del rey, llena de angustia, después de su desvelo, es esta. Dice, Daniel, siervo del Dios viviente. O sea, el rey no dijo, Daniel, siervo mío.
Daniel, mi gobernador. El rey sabía que Daniel verdaderamente a quien servía era al Dios Altísimo, al Dios viviente. Ahorita van a ir a dónde los voy a llevar. Entonces dice, siervo del Dios viviente, y otra vez repite la frase, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. El rey era un pagano. El rey era un hombre que no era obviamente del pueblo de Dios. Y él entendía algo, que su siervo, su gobernador Daniel, continuamente servía a Dios. O sea, Daniel no lo tenía que pregonar o decir o restregar. Era evidente que era un hombre que servía a Dios. Que tú no necesitas decirle a la gente qué haces. La gente lo notará. Tú no necesitas decirle a la gente quién eres. La gente lo notará. Y aquí el rey entendía que Daniel era un siervo del Dios viviente y que lo servía continuamente. Es un testimonio poderosísimo. Ya que Daniel le dice, el Dios envió a su ángel, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Bien importante que Daniel dice, porque ante él fui hallado inocente. Bienaventurado el varón cuyas iniquidades han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Aquí Daniel dice, no hay delito contra mí. Dios me ha hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, como lo acusaban sus rivales, yo no he hecho nada malo. Este testimonio tan poderoso hizo que el rey se olvidara de aquello de la ley de Media y de Persia. ¿Se acuerdan cuál era el cacareo de la ley de Media y de Persia? No podía revocarse. El rey no pudo salvar a Daniel de ir al foso de los leones porque la ley de Media y de Persia no podían revocarse. Pero ante semejante testimonio, el rey mandó de lado lo que decía la ley de Media y de Persia, donde dice el verso 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, aun cuando la ley que él firmó tenía a Daniel en ese foso. O sea, Daniel estaba en ese foso conforme a una ley que el rey firmó y que Daniel transgredió. Daniel transgredió una ley de hombres de no pedir a ningún hombre ni a ningún Dios, solamente al rey. Y ahora el rey dice, vámonos, y lo saca. Mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El rey revocó todo. La ley de Media y de Persia se olvidó de ella y libra a Daniel. Y aquellos hombres que supuestamente se habían guardado la ley, que no le habían pedido favor a ningún hombre, ningún Dios, más que al rey, el rey dijo, al foso de los leones. ¿Entienden? O sea, como una ley que tenía un carácter de irrevocable, el rey al final la cruzó, la ignoró, lo pasó por alto, salva a Daniel, a quien esa ley lo declaraba culpable, y echa a los hombres que intrigaron contra Daniel, quienes supuestamente habían guardado la tal ley. Eso es lo que provocó el testimonio poderoso de Daniel sobre el rey. Entonces, dice el versículo 25, el rey no se quedó solo con eso. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, él era rey sobre toda la tierra, paz os sea multiplicada, dice el verso 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Compárenlo con la ley que le hicieron firmar. Compárenlo con la ley que le hicieron firmar. ¿Lo recuerdan? La ley era, todo hombre no puede en un lapso de 30 días pedir un favor ni a ningún Dios, ningún hombre que no sea el rey. Pero el rey de su puño y letra, ya no lo embabucaron a que firmara algo.
Él dice eso. Está diciendo que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Vaya testimonio. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Todo ese testimonio fue por escrito por puño y letra del rey. Dice el verso 28, y Daniel prosperó durante el reinado de Ciro, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Esta es la historia. Yo quiero sacar una breve reflexión de la historia y hago la transición a los temas del mes de febrero, si me lo permiten. No olviden que estamos hablando de la familia. El título de hoy tiene que ver con la disciplina en la familia. ¿Lo recuerdan? En el hogar. Miren, nosotros simplemente vamos a ver en el versículo 6:3, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense bien, el rey antes de toda esta historia veía la superioridad de la sabiduría de Daniel, que pensó en elevarlo por sobre todo el reino. Pregunta de examen. Sabemos que el rey no hizo eso. Al final, ¿a quién puso el rey por encima de todo su reino? Al final, ¿a quién puso el rey por encima de todo su reino? Al Dios de Daniel. Al Dios de Daniel. Todo lo que vimos que escribió, ¿quieren que lo lea nuevamente? Vamos a ver lo que dice el versículo 26. Dice que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. O sea, Él es el que está realmente arriba de todos. Ante Él todo mundo debe temer y temblar. Ni siquiera ante Darío. Deben temer y temblar ante la presencia del Dios de Israel, de Daniel, perdón. ¿Por qué? Porque Él es el Dios viviente. Empezó a distinguir entre sus dioses y el Dios de Daniel. Dice, y permanece por todos los siglos. Vio su carácter eterno. O sea, todo lo que ocurrió con Daniel le abrió el entendimiento al rey y dijo cosas que hasta los profetas decían. Cuando dice, permanece por todos los siglos. Y esto suena a profecía. Y su reino no será jamás destruido. ¿Con qué autoridad diría eso Darío? Solamente inspirado por el Espíritu de Dios. Pues si su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. O sea, todos los reyes de la antigüedad hablaban así de sí mismos. Los reyes de la antigüedad hablaban de su descendencia. Hablaban de que mi descendencia reinará por 1000 años. Pero aquí tenemos al rey más poderoso de la tierra en su momento, diciendo que el que va a permanecer por los siglos de los siglos es el Dios de Daniel. ¿Sí lo van viendo, hermanos? Lo que puede hacer Dios. Verso 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces, comparen esto con lo que les leía del 6:3, parte final, 6:3. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí es una buena forma de empezar con la reflexión. Vamos a empezar apenas con la reflexión. ¿A quién debe ponérsele por encima de todo? A Dios. No a nosotros, a Dios. Aun cuando el rey tuvo la buena intención de poner a Daniel sobre todo su reino, hizo algo más trascendental. Puso al Dios de Daniel sobre todo su reino. Por el testimonio de un varón de honor, de disciplina y de orden. Bien, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, somos los papás, aunque también están nuestros hijos, y algunos van a presenciar esto o lo están presenciando a través de la red. Vamos a tratar de encontrar el tesoro de este pasaje para nuestra vida, para nuestro hogar y nuestra familia. ¿Sí? Así como Daniel desde muy joven, no estaba ahí su papá
para darle órdenes. Su papá tal vez murió, tal vez se quedó en Jerusalén, porque Daniel fue de los cautivos. Entonces Daniel ya traía la formación del hogar, una formación piadosa en el contexto judío. Daniel tenía en su mente y en su corazón los principios que habría de respetar, y cuando estos fueron a prueba, Daniel pasó la prueba. Nosotros como padres de familia podemos lograr eso en nuestros hijos, porque nuestros hijos no siempre nos van a tener atrasito de ellos para decirles: no lo hagas, no lo aceptes, no vayas. No siempre vamos a estar ahí, pero vamos a pedirle al Señor de todo nuestro corazón que lo que nosotros les enseñemos, primero, que lo hagamos, que les enseñemos, que los formemos, que los eduquemos, los preparemos para cuando estén enfrentando solos sus pruebas. Uno que más quisiera que nuestros hijos no enfrentaran pruebas. Ay, no, yo no quisiera, pero así es la vida. Entonces es nuestra tarea enseñarlos en los principios del temor del Señor. Vayan al legendario Deuteronomio 6:4 para que vean el énfasis que pide la palabra de Dios que hagan los padres para con los hijos. Vean Deuteronomio 6:4, por favor. Es un texto muy conocido que en el Nuevo Testamento inclusive se repite mucho. El Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Era la parte fundamental del monoteísmo, un solo Dios. Nada de que Dios y la Virgen, nada de que Dios y los santos, nada que Dios y algo más. El Señor, nuestro Dios, uno es. Y luego venía el énfasis en los siguientes versos, cuando dice el versículo 5, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, no es un amor al Señor, un amor ocasional. No es un amor así de a ratitos. No es un amor de cuando te acuerdes. Es un amor apasionado por Dios, porque dice de todo tu corazón, no de una parte de tu corazón. No que tu corazón esté partido entre Dios y otra cosa. No, Dios debe estar en tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice el 6, le dice a los padres: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Suena exagerado en este tiempo, ¿no? Bájale, Señor, ¿cómo? No, es que el Señor tu Dios es uno. No se te vaya a olvidar que es uno y solo a Él vas a servir. Y no se te debe olvidar. Den por hecho que Daniel, nuestro personaje de hoy, tenía ese mandamiento así en su corazón, porque así se lo enseñó papá y mamá, conforme al mandamiento del Señor. Entonces, híjole, ahí es donde tenemos que reconocer que cualquier cosa que tú y yo hayamos hecho es poco, para que no nos jactemos. Cualquier cosa que nosotros hayamos hecho por inculcarle al Señor, a los hijos, el amor de Dios, comparado con lo que estamos leyendo, no basta. Lo podemos hacer mejor. Y si no lo hemos hecho, podemos empezar a hacerlo. O sea, la intensidad con la que el Señor le dice a sus padres: enséñale a tus hijos a amar a Dios, es algo así, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, porque el mundo es feo, porque el mundo es hostil. Y si Daniel no hubiera tenido eso, el primer pasaje que hoy no lo estamos analizando, cuando Daniel, jovencito, le ponen la comida del rey, y él dijo: no, yo no puedo comer eso, conforme a las costumbres judías. No es nuestro contexto, pero en el contexto de Daniel, Daniel fue fiel a lo que la ley del Dios de sus padres le enseñaron. Y Dios un día se lo dijo a Samuel: yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Entonces Daniel estaba honrando al Señor. Y cualquier hombre y mujer
que en su corazón decida honrar a Dios por encima de quedar bien con los hombres, podrá sufrir tal vez, pero el Señor no lo va a dejar avergonzado, como pasó con Daniel. Entonces, ya Daniel en el capítulo 6, que fue la prueba más grande que él enfrentó en toda su vida, yo no sé si alguien algún día enfrente una prueba semejante a la de Daniel, no solamente por los leones, que ya es mucho decir, no solamente por los leones, que es mucho decir, Daniel se entregó a ser llevado al foso de los leones. ¿Sí lo pueden ver? O sea, Daniel hizo lo que humanamente no debería haber hecho. Daniel continuó sirviendo al Señor a pesar de que estaba legalmente prohibido por la ley, firmado por Darío. No puedes invocar a tu Dios. Y Daniel, ¿por qué invocaría a su Dios? Bueno, nosotros los padres tenemos en Daniel un ejemplo que nos hace palidecer y a lo mejor nos podemos entristecer cuando vemos que algo hicieron los papás de Daniel para que Daniel pasara esa prueba en su adolescencia. Y a lo largo de los años, Daniel fuera un ejemplo tan grande que se termina un imperio y comienza otro. Y yo creo que dijo Darío, si este fue fiel con los babilonios, ¿por qué no habrá de ser fiel también conmigo? Fue un hombre fiel a sus amos, como lo dice la palabra de Dios. Un ejemplo. Entonces nosotros los padres, ¿qué podemos encontrar en esto que estamos viendo de Daniel? Que nuestros hijos nos están observando. Nuestros hijos ven si amamos al Señor. Es una pequeña continuación de lo que hablábamos el domingo. Nuestros hijos saben, perciben si mi papá va a la iglesia o mi papá sirve a Dios. ¿No es lo mismo? No, podemos ir a la iglesia sin servir a Dios. Podemos estar en la iglesia sin honrar a Dios. Pero la diferencia de meramente venir a la iglesia y servirle a Dios con todo nuestro corazón, no nada más es una bendición para nosotros, es una bendición para todos los que nos van siguiendo, para todos los que nos están observando. Entonces nuestros hijos sabrán en su momento si sus padres son capaces de sostenerse y mantenerse en la fe cristiana o si flaquean cuando esa fe es puesta a prueba. Para Daniel lo más fácil hubiera sido guardar esa ley. Pero ustedes notan cómo esos hombres, sus enemigos, decían, no le hallamos por ningún lugar. Eso en el Nuevo Testamento Pablo le llama ser irreprensible. ¿Lo recuerdan? No le hallamos nada. ¿Por dónde lo acusamos? ¿Por dónde? En algún vicio, en alguna corruptela, en alguna partida secreta, en alguna inversión por ahí y tantas cosas que los políticos de nuestros tiempos caen. Imagínate un país con 2, 3 funcionarios como Daniel. Irreprensibles, honestos, a toda costa, aun cuando esté de por medio su propia vida. Nosotros como padres, aunque no quiero que lo vean esto de una forma muy dramática, pero es dramática, nosotros tenemos la oportunidad de que nuestros hijos nos sigan. Si a lo mejor la forma en la que hemos vivido no ha sido un testimonio tan fuerte para nuestros hijos, al grado de que no estén muy convencidos de servir al Señor, volvámonos con ellos. Yo lo decía el domingo pasado, y decir, hijo, hija, en mi debilidad no he servido al Señor lo suficiente. Pero ¿qué te parece si lo servimos así como se predicó hoy? ¿Qué te parece si nos reunimos a escuchar alabanzas, a leer la Escritura? ¿Por qué no leemos un salmo? Mira, antes de acostarnos, ¿por qué no nos sentamos a meditar en la palabra del Señor? Mira, mi hijo, ven, nunca es tarde. Nunca es tarde para retomar esto y despertar en ellos el deseo de conocer al Señor.
No vaya a ser que se nos vaya el tiempo que Dios nos haya dado y no hayamos hecho realmente lo que el Señor espera que hagamos con nuestros hijos. La disciplina de Daniel es un ejemplo tremendo. O sea, cuando dice aquí en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, ese fue el pacto que en su tiempo hizo Salomón con el Señor, o el Señor con Salomón, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La iglesia tiene que aprender a orar como Daniel. La oración de Daniel no era una oración fanfarrona, no era una oración carnal, era una oración en la cual le iba la vida. ¿Pueden verlo? ¿Se imagina a Daniel orando a sabiendas de que tal vez esa sería su última experiencia de oración con Dios? Simplemente Daniel ya estaba esperando a sus captores. Yo creo que su oración debe haber sido muy apasionada, muy ferviente y muy sincera, y aparte en su oración oraba y daba gracias delante de su Dios. Las oraciones, como la de Daniel, deben estar saturadas de acción de gracias por todo lo que el Señor ha hecho. No estoy diciendo que las oraciones no traigan peticiones, por supuesto. El apóstol Pablo dijo que se hagan peticiones, que se hagan rogativas, pero las oraciones que verdaderamente impactan ante la presencia del Señor son las que van acompañadas de esa disciplina de yo quiero verdaderamente servir a Dios. Yo quiero que con esa oración el Señor me hable. Señor, háblame, dirígeme. Muéstrame, dame las fuerzas. Te pido por mis hijos, te pido por mis hijas. Padre, tú sabes que sus caminos tal vez no andan donde deben estar, porque aquí el que he fallado soy yo. Padre, ayúdame a recomponer la situación. No simplemente a decir, ay, este hijo me salió así y así. Padre Celestial, escucha mi oración. Y me voy a dedicar a orarte todas las veces que sea necesaria para que tú manifiestes tu poder y misericordia y hagas que mis hijos no solamente vengan a la iglesia, que sean verdaderos hombres y mujeres de Dios. Por supuesto, todo empieza viniendo a la iglesia. No va a empezar quedándose en la casa. Pero que vengan a la iglesia y que te aprendan a temer. Como la última ley que emitió Darío. ¿Qué decía la ley que emitió Darío? ¿Lo recuerdan? Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Israel, el Dios de Daniel. Hay algo que está pasando en estas épocas, hermano, en estas generaciones, que es muy preocupante. La iglesia ya no tiembla ante la presencia de Dios. La iglesia de hoy ya no tiembla ante la santidad de Dios. La iglesia ya toma a Dios muy, pero muy a la ligera. La iglesia hoy no está preocupada si su doctrina es bíblica. ¿Se han fijado en eso? La iglesia toma esas cosas con mucha ligereza, con mucha displicencia. La iglesia no muestra con sus actos, con su devoción, aquello que leímos en Deuteronomio 6, cuando dice, lo vas a amar de todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese amor se demuestra. ¿Cómo lo voy a amar si no lo conozco? ¿Cómo lo voy a amar si no lo quiero conocer? ¿Cómo lo voy a amar si me he fabricado mi propia idea de lo que es Dios? Mi propia idea de lo que es Dios. Un Diosito muy bueno, que me da lo que yo le pido, un Diosito que me cumple todos mis caprichos. Esa es una fantasía de Dios. Y la iglesia hoy cree en una fantasía de Dios. La iglesia de hoy cree en un Cristo imaginario.
se lo imaginan en cierta forma. Y si la iglesia cree en un Cristo imaginario, su fe es imaginaria. Nosotros como padres tenemos la gran oportunidad, y aquí está el ejemplo de Daniel, de retomar tal vez mejores tiempos que a lo mejor un día tuvimos, tiempos de más fervor, tiempos de más pasión, tiempos donde nuestros hijos nos vean con pasión, sirviendo, no renegando de la iglesia, no renegando de los hermanos, no murmurando de los hermanos, orando por los hermanos, orando por las hermanas, orando por el pastor, orando fervientemente los unos por los otros. Nada que en la oración estoy evidenciando a alguien, nada que en la oración estoy atacando a alguien, no, orando para que el Señor bendiga las almas, que bendiga la iglesia, que restaure vidas, que en lugar de estar diciendo, mira Señor, qué mal anda la hermana, Señor, ayúdala por favor, como un día me ayudaste a mí. Que mis hijos me vean que oro con esa pasión y con ese amor por la vida de los hermanos y de las hermanas. Y qué decir de los visitantes. Y que ese amor se manifieste en la realidad. Si yo les digo, hermanos, los amo, pero no se los demuestro, he hablado en vano. Amén. Si yo les digo desde aquí, los quiero con todo mi corazón, pero en los hechos no se los demuestro, no tiene ningún impacto. Imagínate a Daniel diciendo, Señor, te amo, pero hoy cierro la ventana y hoy no oro. No vaya a ser que vengan por mí. ¿Entienden el punto? O sea, este es un corazón muy, muy especial de un hombre que firmó su sentencia de muerte al abrir las ventanas y seguir orando. Porque él amó a Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre su propia vida. Y Dios lo honró. Y el testimonio, volvemos al punto, ¿por qué tengo que adorar a Dios? ¿Por qué le tengo que servir? ¿Por qué tengo que guardar sus mandamientos? ¿Por qué? Porque a través de eso, a través de esa obediencia, Dios hará grandes cosas. ¿Te acuerdas de aquel legendario canto de Vidal, Marcos Vidal? Donde él mismo pregunta y Dios le contesta, y él le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué no te manifiestas como en otros tiempos? Bueno, pues ¿dónde están los hombres que me buscaban en aquellos tiempos? O sea, ¿quieres ver lo que Dios hacía en los tiempos de Moisés? Y tú ni por un minuto quieres seguir el ejemplo de Moisés. Quieres que Dios haga las cosas de los tiempos de Elías, y tú y yo no queremos hacer ni así de lo que hacía Elías. Queremos que el Señor se mueva como en los tiempos de Pedro y Pablo y Juan. Pero ¿cuál es la distancia entre nosotros y Pedro y Pablo y Juan? Nuestro amor por Dios anda algo diluido. ¿Estarían de acuerdo con nosotros, hermanos? Luego por eso no impactamos en nuestros hijos, no impactamos en la sociedad. Daniel impactó en el rey. Daniel impactó hasta lo más alto, su obediencia, su disposición a servirle al Señor, venga lo que venga, impactó al rey. ¿Por qué? Porque el rey supo que estaba cometiendo una injusticia, no pudo dormir esa noche y fue llorando, fue suplicando a ver si Dios había tenido misericordia de Daniel. Y el rey conoció a Dios. ¿Por qué no pensar que hoy Dios puede ser dado a conocer a través de nuestros actos? ¿Por qué no damos un poco más? Pero hubo una época en la que decían el altar familiar. ¿Alguien recuerda ese término, esa frase? Sí, donde papá y mamá y los abuelos se andaban por ahí y hablaban a los hijos. Vamos a hacer una oración, vamos a cantar una alabanza. ¿Cómo le llamamos, Martita? Devocional. Vamos a leer un salmo. A ver, yo lo leo, tú lo explicas. Vamos a cantarlo. Hoy es muy difícil eso porque lo hemos soltado. Decirle de pronto a un hijo, deja tu celular porque vamos a hacer el altar familiar, no va a ser fácil.
deja de ver la tele porque nos vamos a reunir a orar. ¿Qué le pasa a mi papá hoy? ¿Qué está loquito? Yo nunca lo he visto hacer eso. Bueno, pues arriésgate, pero retomemos las cosas que agradan a Dios. Como se leía en la apertura, yo y mi casa serviremos al Señor. Ese de yo y mi casa serviremos al Señor era un reto, porque Josué había dicho, ustedes decidan a quién van a servir. Y es doloroso que nosotros se nos tenga que decir lo mismo. Decidamos a quién vamos a servir. Entonces, ese orden, esa disciplina, no se trataba hoy de sacar el chicote y de sacar la manguera y darle de varazos a nuestros hijos. Es voltear a ver a un hombre como Daniel de una sola pieza. De una sola pieza. ¿Se acuerdan cuando les enseñé de las 70 semanas? ¿Se acuerdan que le dijo el ángel, Daniel, desde el día que dispusiste de todo corazón a buscar al Señor, fuiste escuchado y yo fui enviado porque tú eres muy amado? Daniel, allá arriba eres muy amado. Allá arriba se sabe perfectamente quién eres. Y yo diría en los tiempos de Pablo, un día un espíritu maligno oyó que unos hombres querían echar fuera demonios sin entregarse a Cristo. Y le dijeron al espíritu maligno, te conjuro por Jesús el que predica Pablo, que salgas de él. ¿Han leído ese pasaje? Y dice que el espíritu les dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y los echó en carrera despavoridos y desnudos. Los puso en ridículo porque se atrevieron a conjurar a Jesús del que predica Pablo. Pero lo maravilloso es que el demonio diga, sé quién es Pablo. Sé quién es Pablo porque me ha dado unas tundas. Daniel oyó la voz del ángel que dice, allá arriba eres muy amado. Lo que tú haces aquí en la tierra trasciende en el cielo. Tus oraciones llegan a la presencia de Dios. Tus súplicas llegan hasta acá arriba. Los ángeles son testigos de cómo Dios responde las oraciones de los que estamos acá abajo. Entonces, es maravilloso que haya existido a gente tan increíble como Daniel, pero Dios hace gente increíble. El increíble es Dios, a final de cuentas. Entonces, por favor, no nos midamos con la hermana y el hermano. Yo oro más que la hermana. Yo soy más fiel que la hermana. No. Mira este hombre. Y al final, iremos a Cristo. Vamos por más. No nos conformemos. No le hagamos al diablo la tarea fácil de que nosotros digamos, ya lo logré. Casi me corren de la iglesia pentecostal porque por años les prediqué, no te conformes con que hablas en lenguas. No pienses que porque hablas en lenguas ya acabaste. Solo recuerde, al día del Pentecostés, la gente habló en lenguas y ahí empezó. No me cambies la historia. Las lenguas, la iglesia comenzó con las lenguas. Si tú quieres pensar que hablar lenguas ya terminaste tu carrera, no. Entonces, así hoy también, si se ofenden por esto que les estoy diciendo, de antemano les pido disculpas, pero yo los exhorto, no se conformen con lo que hoy son. Ustedes en Cristo Jesús son más de lo que son ahorita. Ustedes son más en Cristo Jesús de lo que son ahorita. Podemos lograr más cosas en Cristo Jesús, en unidad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que lo que hoy hemos logrado. El apóstol Pablo dijo, todo lo he llenado del evangelio, hasta el ilírico, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo pudo un hombre lograr eso? Pues porque hay un Dios poderoso que lo respalda. Ten ánimo, Pablo, porque así como predicaste de mí, así quiero que lo hagas allá en Roma. Lo hiciste así en Jerusalén, estás aprobado así. Te apalearon, estás encarcelado, pero me honraste. Yo te voy a salvar y quiero que así prediques en Roma. Entonces, qué interesante que tú llegues a entender. Ahora entiendo que yo no soy papá por obra de la casualidad. Así como el rey Darío quiso poner a Daniel sobre todo su reino,
el Señor ha puesto tu papel sobre almas, sobre hijos. ¿Entienden eso? Imagínate que Dios tiene preparado algo especial para tu hijo. Ya de perdida te dio risa, mi Chuy. Imagínate tú, si tan solo supieras lo que Dios planea hacer a través de uno de tus hijos. Imagínate que tú lo supieras. Y que lo que Él llegue a hacer depende de cómo tú lo abraces, lo lleves a los caminos del Señor. Temblarías delante del Señor. Si el Señor te dijera, yo quiero que tu hijo me sirva, porque va a tener un impacto en estas familias, en esta gente, y estoy esperando a que tú como padre lo guíes y lo dirijas. Temblaríamos, porque tampoco nuestros hijos son lo que podrían ser. Tampoco nuestros hijos son lo que podrían ser. ¿Sí entienden el punto? No estoy minimizando a sus hijos. No me vayan a malinterpretar. Solo estoy diciendo, vayan por más, por favor. Vayan por más. Vayan por más. Hermanos, yo tengo mucha gente que me vio feo por decir cosas como estas, pero yo sé que ustedes me conocen y saben que no se las digo con ningún afán. O sea, una vez una persona dijo, le doy gracias a Dios por mis 30 años de servicio. Yo dije, ay Dios mío, vaya servicio. Ninguneando, regañando y esto y lo otro. No, yo pensaría 2 veces al presumir eso, por favor. No, sirvámosle en los términos que el Señor quiere que le sirvamos. Vamos por más. Tenemos un Dios poderoso que nos ha librado de cosas tremendas, no a mí, a todos. Pero luego se nos olvida la grandeza de las grandes misericordias que el Señor ha hecho en nuestra salud, en nuestro estudio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, de cuántos enemigos nos ha librado. Que luego lee uno el Salmo y ay caray, dice caerán 1000 a tu diestra, 10,000. Ay caray, qué numerotes. Obviamente hablaba en términos militares, en términos de guerra. No se trata que tú andes derribando a 10,000 personas acá. No. Se está refiriendo a todos los ataques invisibles, maléficos que han habido. ¿Vieron el ataque del diablo sobre Daniel a través de esos individuos? La única manera en la que podemos ir en contra de él es si le buscamos por su servicio a su Dios. Ese es el diablo. Ese es el diablo. Entonces, cuando tú le quieres servir al Señor, el diablo te va a decir, ¿a dónde? Si ya te tenía bien controlado. Y cuando tú quieras servirle nuevamente, el enemigo no tardará en ponerte quien te estorbe, quien te intimide. Pero recuerda quién le ha servido. Recuerda quién te ha rescatado. No tengas temor de ellos. ¿Entienden eso? Muchas veces nuestro servicio es deficiente por miedo. Porque la crítica es dura. La crítica es dura. Ya, por favor, tomen esto bien, de esto que les voy a decir. Si yo les contara todos los epítetos o apodos que me han dicho, les digo algunos: psíquico, hijo del diablo, falso profeta, carrizo parado, perro. Y me han dicho eso mientras predico el evangelio. No lo digo para que me compadezcan. Si ustedes se disponen a servir al Señor, también les van a rozar de ese tipo. O sea, no digo porque, ay hermano, pobrecito, o para que digan, ay mira, no, estoy diciendo que así es. Daniel se dispuso a servir al Señor, pase lo que pase, y miren a dónde fue a dar. Pero el Señor no lo dejó solo.
los exhorto y me exhorto que vayamos por más, que no nos conformemos, que no le hagamos caso al diablo cuando te dice en tu oído, tú ya eres lo máximo. El diablo le gusta hacer eso, Tú sí eres espiritual, no como estos carnalones. Tú ya está, no, tú eres de otro nivel. Tengan cuidado, no oigan la voz del diablo. Oigan la voz del Señor que dice, tú eres más que esto. ¿Por qué? Porque imagínate, Pedro en la hora del ayuno y de pronto le llega el hambre y tiene una visión y el Señor le dice, Pedro, ahí está la comida. ¿Sí se acuerdan del pasaje? Pedro, ¿tienes hambre? Ahí está la comida. ¿Cómo reaccionó Pedro? No. ¿Cómo? Pedro, ahí está la comida. No, yo nunca he comido eso. Pedro, no llames impuro a lo que Dios limpió. ¿Qué habrá significado eso? Se preguntaba Pedro. ¿Tendrá nada más que ver con lo que no debo comer? Los que han leído el pasaje saben qué te quería decir eso. Pedro, como cualquier judío, sentía un desprecio por los que no eran judíos. Y Pedro nunca le hubiera predicado a un extranjero si no es porque Dios le dice, ve y hazlo. ¿Me estoy explicando? O sea, Pedro podría pensar, yo ya lo alcancé todo. Soy el gran líder de la iglesia de Jerusalén. Soy lo máximo. Hasta con mi sombra sanan los enfermos. Pedro podría pensar, ¿ya qué más? El Señor le dice, no, Pedro, tú tienes todavía un problema que resolver. Tú traes en tu cabeza un prejuicio como cualquier otro judío. Tú todavía crees que el evangelio no es para todos. El Señor muchas veces nos tiene que revelar cosas. No seamos soberbios creyendo que ya lo hemos entendido todo. Todavía el Señor nos va diciendo, aún no has entendido cosas que tienes que entender. Es el pueblo de Dios. Cuida del pueblo de Dios. Defiende al pueblo de Dios. Protege al pueblo de Dios, porque yo los he puesto sobre tus hombros. O los he puesto bajo tu cuidado. Si yo los veo a ustedes con desprecio, si yo los veo a ustedes ignorándolos, si yo los ofendo, si yo los dejo a la deriva, las voy a ver con Dios. Porque el Señor tiene un gran amor por ustedes. Y quiere que ustedes sean cuidados. Y pone a alguien a cuidar de ustedes. Y si no cuidamos de ustedes, ¿qué ordenó Darío a todos los gobernados? Tiemblen ante el Dios de Daniel. O sea, un rey entendió que ante el Dios verdadero hay que temblar. Y la iglesia de nuestros días ya no entiende eso. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero la iglesia de nuestros días ya ni siquiera entiende ese lenguaje. Le parece demasiado fuerte. Que el predicador hable del infierno, no, hermano Pérez, se van a ofender. Que el predicador hable del pecado, no, eso es psicológicamente inviable. La iglesia de estos días, ya como alguien dijo de estas generaciones, nuestra iglesia ya tiene mucho tiempo que es así como la generación de cristal. ¿Se han oído eso de la generación de cristal? Bueno, antes de que alguien supiera que iba a existir una generación de cristal, ya tenemos unos buenos años que la iglesia se ha convertido también en una generación de cristal. Muy frágiles, muy delicadas. De cualquier palabra de Dios se ofenden y ya no quieren seguir. Pero como dice la carta a los hebreos, pero nosotros somos de los que seguimos. ¿Sí somos de esos, hermanos? Ustedes sí son de los que aguantan una predicación fuerte. Sí son de los que aguantan y no se levantan y salen corriendo. Sí son de los que quieren servirle al Señor de todo corazón. Sí son los que quieren amar a Dios de todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas.
Si quieren ser así como este varón Daniel, que le vamos a ser fieles aunque esté de por medio nuestra reputación, aunque esté de por medio lo que la gente piense de nosotros. Si nosotros somos así, Dios nos va a bendecir en nuestros hijos. Porque un día nuestros hijos se van a acordar, si ya estamos viejitos o si ya no estamos, si su padre y su madre le servían al Señor. La mejor herencia. Si su padre y su madre verdaderamente defendía la doctrina. Si peleaba, aunque pareciera que la pelea estaba perdida, pero seguía peleando. Si su papá era de los que se daban por vencidos o los que rejuvenecían y fortalecían sus fuerzas en el Señor. Si sus padres eran los que se dejaban derrotar y morir, o sus padres eran los que seguían firmes, dando el ejemplo, creando hijos firmes, hijas firmes. Si quieren que sus hijos crezcan firmes en la fe, que sean un ejemplo, que conozcan la Escritura, que defiendan la Escritura, que sean los futuros líderes de esta iglesia. No líderes para estar así, muy anchos, no, líderes para guiar, para dirigir, para exhortar, para amar, para hablar con verdad. Ya líderes de ego, ya hay muchos. Líderes que están nomás para pisotear a los hermanos, ya hay muchos. No. Líderes como Moisés, que decía, y aquel varón Moisés era manso y humilde, más humilde que todos los hombres sobre la tierra. Eso está registrado sobre el liderazgo de Moisés. Líderes dispuestos a sacrificarse, dispuestos inclusive a humillarse, pero por la causa y por la honra del Señor. Y el Señor nos va a hacer fructificar. Los que sembremos, dice el Salmo 126, con lágrimas, segaremos con regocijo. Hoy puede ser que lloremos, hoy puede ser que las cosas estén en nuestra contra, hoy puede ser que las cosas no estén bien, pero si estás confiando al Señor, clamándole al Señor, miren lo que hizo el Señor con Daniel. No solo lo salvó de morir de esa manera milagrosa, sino que impactó en el rey más poderoso de la tierra en ese momento. Y el rey tuvo que conocer, todos en el reino tienen que temblar ante el Dios de Daniel, porque yo he visto cómo actúa el Dios de Daniel. Que tu jefe, que tu compañero, que los que no conocen al Señor aprendan a temblar ante el Dios a quien tú sirves, y que la piensen 2 veces antes de afrentar contra el Dios que tú sirves, blasfemar contra el Dios que tú sirves, hacer bromas y chistes sobre el Dios que tú sirves, para que sepan que el Dios al que tú sirves es el Dios al que sirvió Daniel, al que sirvió Moisés, al que sirvió Elías, al que sirvió Pedro, y que es el Dios ante el cual hay que temblar. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, le dijo Pablo a los filipenses. El escritor de Hebreos puso a temblar a muchos cuando dijo, Dios es fuego consumidor. Pues no, que Dios es amor. Depende. ¿De qué depende que Dios sea amor y que sea fuego consumidor? Pues de ti. De ti. Dios puede manifestarse en ti como un Dios de amor, o Dios puede manifestarse en ti como un fuego consumidor. Tenemos que enseñar quién es Dios en toda su integridad. No vaya a ser que en aquel día el Señor nos reproche como le reprochó a los amigos de Job. ¿Recuerdan cómo le reprochó Dios a los amigos de Job? Y ustedes, vengan, mi siervo Job va a orar por ustedes, y cuando interceda por ustedes yo los perdonaré, porque ustedes no han hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Han hablado de mí un montón de cosas, pero no lo correcto. No vaya a ser que en aquel día el Señor nos halle hablando de Dios, mas no lo correcto de Dios. Pero Dios es bueno también. Dios es un Dios de segunda, tercera y cuarta oportunidad. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Y Dios es un Dios restaurador. Y Dios ve nuestros corazones. Por eso nos habla así. Por eso nos predica, para que nosotros digamos, Señor, he pecado de omisión, porque me has dado tantas cosas y me las he guardado para mí. Pero Señor, si tú me lo permites, te quiero seguir sirviendo. Me has dado a mis hijos. Podemos decir con corrección, me has prestado a mis hijos. Me los has puesto ahí porque tú quieres hacer algo en sus vidas.
No quiero ser yo el estorbo, mal guiándolos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hijos. Dios los bendiga y Dios les dé todo lo que el Señor les puede dar, pero no estorben para que el Señor les dé lo que les puede dar. Ábranle su corazón, entréguense a Él, como se escribió, con todo su corazón, de todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, no a medias. El Señor los bendecirá, no a medias, los bendecirá con plenitud, porque Dios es amplio en perdonar, Dios es amplio en bendecir y Dios es amplio en hacer florecer aún en el desierto. Amén. Los invito a que se pongan de pie y vamos a pedirle al Señor en esta hora que así como he escuchado nuestra oración y así como en el cielo se escuchaba la oración de Daniel, que hoy también en el cielo se escuche tu oración. Porque el Señor puede escuchar nuestra oración en la medida que sea sincera. ¿Por qué no pasas aquí? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, conforme a lo que hemos ido, Señor, pon en mi alma, en mi corazón, esa disciplina, esa obediencia, esa entrega. Si me ha faltado entrega, Señor, perdóname. Pero permíteme, Señor, en el tiempo que me has dado, regresar a ti con nuevos bríos, con un deseo genuino de agradarte, Padre. Así como ese joven Daniel que se rehusó a probar de la comida exquisita del rey para honrarte. Así como ese Daniel que no dejó de orarte con esa pasión. Toca mi corazón, Señor. Quítame, Señor, esa pesadez que de pronto me acompaña. Quítame, Señor, ese pesimismo. Quítame, Señor, esas actitudes que yo ahora entiendo que no te agradan, Señor. Ayúdame. Trata con mi soberbia. Trata con mi orgullo. Trata con tantas cosas en mi vida que me estorban para verdaderamente agradarte. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Enséñame. Padre, yo te doy las gracias por estas almas hermosas que están aquí, Señor, que nos las has encargado para que los ministremos, para que les prediquemos, para que les enseñemos tu palabra, para que te demos a conocer delante de ellos, para que, Señor, nosotros aprendamos a temblar delante de ti, a saber, Padre Celestial, que tú eres un Dios poderoso, tardo para la ira, grande en misericordias, terrible en señales. Padre Celestial, ayúdame a volver a ti de todo corazón, porque mis hijos dependen de ello. Padre bendito, ayúdame, Señor, a volver delante de ti, a clamar, Señor, a clamarte en voz en cuello, a pedirte, Señor, que me permitas amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, Señor. Date a conocer en mi vida como el Dios de toda gracia, como el Dios, Señor Jesús, que trae bendición, el Dios que es capaz de hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, el Dios que puede hacer cosas grandes con nuestros hijos, que nos pueden llenar de gran gozo, de gran alegría, de ver la obra maravillosa que tú puedes hacer con ellos, con mi familia, Padre Celestial. Yo te ruego en esta hora que te hagas presente, Padre, con mi matrimonio, con mis hijos, que haya, Señor, en casa ese florecimiento, Señor, que verdaderamente haya en casa, Señor, una ligereza, Señor, donde se sienta tu espíritu moverse, que en mi casa, Señor, se sepa que tú, Padre, eres el que vive y reina, así como aquel rey Darío que no puso a Daniel sobre el reino, sino que te puso a ti sobre su reino. Así yo, Padre, en esta hora te quiero poner en el trono de mi vida y de mi corazón. Yo te quiero suplicar, Señor, que me permitas abrirte mi corazón y decirte, Padre, tú eres mi rey, tú eres mi rey. Permíteme, Señor, en esta hora, Señor,
Permíteme, Padre Celestial, rendirme delante de ti y decirte, Señor, que estoy delante de tu presencia, reconociendo, Padre, que no te he servido como tú, Padre Celestial, eres digno de ser servido. Yo en esta hora, Padre, bendigo tu nombre, Padre, porque tú has hecho maravillas, porque tú nos has guardado, porque tú nos has bendecido, porque tú has hecho cosas grandes en nosotros, pero aún en nuestro corazón hay mucho que estorba. Saca de nuestro corazón todo aquello, Señor, que me estorba para adorarte de una manera íntegra, para que mis hijos vean y sepan que en casa tú reinas, Padre. Que mis hijos y mis hijas sepan que tú eres el Rey de nuestras vidas, que tú eres el Rey de nuestras casas, Padre Celestial, que ante ti es ante quien debemos temblar. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a las familias. Bendice a los ancianos. Bendice a los adolescentes, a los niños, Padre Celestial. Levántanos como una nueva generación de adoradores. Que no seamos esa iglesia endeble, esa iglesia tibia, que no seamos esa iglesia de cristal. Al contrario, que seamos una iglesia en el fuego de la pasión por ti, Señor. Que seamos, Señor, una congregación, Señor, santa, una congregación unida, una congregación, Señor, que impacte en la casa a donde vayamos, que se sepa que somos hombres y mujeres que te amamos, Señor, que estamos dispuestos a toda buena obra, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, y que nuestro tesoro está en servirte, nuestro tesoro está en honrarte, nuestro tesoro es en entregarnos totalmente a ti. Gracias, Padre, porque hoy nos has hablado. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado la oportunidad de reflexionar, de conocerte, de saber lo que tú eres capaz de hacer, el poder que tú tienes sobre las fuerzas del mal, el poder que tú tienes sobre todo hombre perverso, el poder que tú tienes sobre todo hombre injusto. Tú puedes hacer cosas maravillosas si tan solo nuestro corazón se dirige hacia ti, Señor. Bendice estos hermanos, bendice estas hermanas, bendice su familia, sus hijos, su matrimonio. Que veamos mejores tiempos, Señor, que veamos tiempos de victoria, que veamos tiempos de progreso, de avance, que veamos tiempos, Padre, donde tú, Señor, hagas cosas maravillosas con nuestros hijos, Padre Celestial. Glorifico a tu santo nombre. Gracias, Cristo, porque tú eres bueno. Tú eres bueno con tu familia. Tú eres bueno con la familia de mi hermana. Tú has hecho maravillas. Tú eres bueno con tu hija. Tú la has protegido. Tú la has guardado. Tú bendices a tu hija. Tú bendices a tu hijo, Señor, en esa obediencia, en ese sentido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Dios los bendiga a todos mis hijos, mis hermanos. Salgamos adelante. Proclamemos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy,
cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno es el Señor, y yo confío en que el Señor va a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Si no lo creyera, ¿para qué predicar? Si no creyera que el Señor va a usarlos a ustedes allí con sus hijos, pues ¿para qué predicar? Predicamos porque lo creemos, predicamos porque confiamos en el Señor. Porque a veces, como Abraham, tenemos que creer en esperanza contra esperanza. ¿Recuerdan eso? Nuestros ojos a veces no ven, pero tenemos que ver con los ojos de la fe. Y ustedes tengan confianza. Yo sé que al oír hablar de sus hijos, reflexionan: ¿cómo van mis hijos? ¿Cómo van? Híjole, tengo que hacer algo más de lo que he hecho hasta ahorita. ¿Sí estarían de acuerdo? Cuando reflexionamos, híjole, ay Señor, ayúdame a ser su guía, ayúdame a ser su inspiración, ayúdame a ser su modelo, ayúdame a ser su impulso, ayúdame a ser la plataforma desde donde él y ella despeguen. Ayúdame, Señor, porque es su vida. Es su vida, está de por medio de su vida, su servicio a ti, las decisiones que ella o él tome. Híjole, se vuelve una presión y una responsabilidad terrible la que el Señor ha puesto sobre nosotros. ¿Ven? Pero no estamos solos. Él no nos ha dejado. Y si ahorita sientes que la palabra del Señor te habló, yo sé que no es para entristecerte nada más, sino para decir: Señor, voy a confiar en ti. Voy a dar pasos de fe más fuertes, más decisivos. Voy a seguir exhortando, insistiendo. Así como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Insiste, exhorta, reprende, redarguye con toda doctrina. Tal vez tus hijos se desesperen, síguelo haciendo. Tal vez tus hijos te dicen: papá, ya no me hable de eso, síguelo haciendo. Sigue orando por ellos. No desmayes. Está de por medio de su vida. Y aunque veas que no parece que hay resultado, síguelo intentando. Síguelo intentando, y al rato vas a tener una gran historia que contar, un testimonio poderoso que contar. Amén. Gracias a todos, hermanos. Dios los bendiga. Salúdense, despídanse los unos de los otros. Y primeramente Dios, aquí nos vemos el domingo para seguir escuchando la voz del Señor en nuestra iglesia a través de su palabra y a seguir alabando su nombre. Gracias, hermanos. Vamos a despedirnos con una alabanza, y no deje de despedirse los unos de los otros. Bendito sea el nombre del Señor.